La mente humana es maravillosa, pero también muy compleja y puede convertirse en una trampa de la que es imposible escapar. Si estas paredes hablasen, nos contarían miles de historias sobre qué significa perder la razón. No hace tanto tiempo, este lugar era un sanatorio psiquiátrico. Aquí estuvieron ingresadas cientos de personas que descubrieron una terrible verdad. La línea que separa la realidad del delirio es muy delgada. Por eso hoy en Conciencia queremos adentrarnos en el territorio de los síndromes psicológicos, callejones sin salida que conforman los laberintos de la mente. Munchausen, Cotard, Hikikomori, Mano extraña, Otelo, nombres de trastornos que suenan amenazadores. Los síndromes esconden uno de los secretos más grandes del cerebro. ¿Os habéis preguntado por qué la mente humana cuando enferma lo hace siguiendo ciertas normas? No todo es caos en la locura. Porque los delirios, por extraños que sean, siempre se parecen en todos los pacientes. La psiquiatría lleva siglos estudiando la lógica que existe bajo la enfermedad mental. ¿Sabíais que hay personas que están convencidas de que están muertas o que piensan que su pareja ha sido sustituida por un doble? De repente, sin avisar, te asalta una convicción. Esto ya lo he vivido, piensas, y aunque sabes que es imposible, eres incapaz de escapar a esa sensación de repetición. Los franceses lo llamaron déjà vu, ya visto antes, y es la prueba más habitual de que nuestro cerebro es capaz de jugar con nuestra percepción de la realidad, a veces con consecuencias peligrosas. París, 1927. Dos psiquiatras tratan a una mujer. Nunca han visto nada igual. Está convencida de que sus dos actrices favoritas se disfrazan de sus conocidos para atormentarla. Ha llegado incluso a atacar a extraños con la intención de desenmascararlos. Los doctores bautizaron su enfermedad como síndrome de Fregoli, un actor italiano famoso en toda Europa por su capacidad para imitar a los personajes más relevantes de su época. Es el delirio de que una persona totalmente desconocida, totalmente nueva, en realidad se trata de alguien a quien yo conozco muy bien y que ha venido disfrazado por alguna razón, generalmente malévola. La gran tragedia de los delirios es que generalmente son paranoicos, es decir, la persona viene disfrazada para hacerme algún tipo de daño. Y siempre dan alguna explicación, dicen, no, lo he reconocido, yo sé que es mi hijo, y lo he reconocido enseguida por la mirada. Eso lo vemos también en la vida normal, sensaciones de que a ti te he conocido antes en algún sitio, eso ocurre, es una buena entrada para ligar, es decir, yo me da la impresión de que te conozco de toda la vida. Hay veces en que se dice en serio, hay veces una persona totalmente desconocida lo tiene la impresión de que lo conoce ya lo ha visto antes. Quizá es que recuerda el sentimiento que uno ha tenido con otra persona, quizá hay alguna relación. Llevado eso a la exageración, viene a tener el síndrome de Fregoli. El doctor Luis de Rivera ha sido testigo de los casos más extraños. Durante años dirigió el servicio de psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz. Hoy está al frente del Instituto de Psicoterapia de Madrid. Aunque por su diván pasan pacientes convencidos de las afirmaciones más delirantes, el doctor ha comprobado que la mente se descompone siguiendo un relativo orden. La gente no delira de cualquier manera. Realmente los delirios tienen que ver con creencias o con ideas próximas a la cultura. O sea, hoy en día ser licántropo es dificilísimo. Hay muy poca gente que crea que es un lobo, pero en la Edad Media es posible que sea una creencia más aceptada.
Hubo un psiquiatra español en Barcelona, el doctor Ramón Sarró, que escribió un libro, un tratado muy interesante, sobre los mitologemas, es decir, las ideas delirantes que se pueden tener no son infinitas, hay 52 o 57, no sé cuántas contabilizó exactamente. Eso demuestra que nuestro cerebro es capaz de producir una serie de imágenes, pero no infinitas, y algunas están relacionadas con zonas neurológicas bien conocidas. En 1923, el psiquiatra francés Joseph Capras trató a una mujer convencida de que su marido había sido sustituido por un impostor. Los investigadores han asociado el síndrome de Capras a la esquizofrenia, la demencia o a las lesiones neuronales. En 1986, un joven decapitó a su padre porque pensaba que era un robot. Estaba buscando baterías y cables dentro de su cabeza. Digamos, los delirios son una exageración extrema de creencias fluctuantes o ideas que se le pueden ocurrir a cualquiera. Es un tema muy común en ciencia ficción de que hay unos extraterrestres que vienen y ocupan los cuerpos de otras personas conocidas. De tal manera que mi esposa no es mi esposa, sino que es una extraterrestre que ha tomado esa figura, aunque tenga su cuerpo, tenga su aspecto, tenga sus movimientos, tenga su forma de hablar, pero hay algún detalle insignificante que me hace percibir que no, que son los extraterrestres o es alguien que ha tomado posesión de esa persona. Lo malo de los delirios no es la convicción errónea, sino el sufrimiento que eso produce. Imagínate que de repente llegas y te encuentras que los marcianos se han apoderado del cuerpo de tu padre, que no realmente no es él, sino es alguien que está esperando para hacerte un daño o algo parecido. Es el problema de los trastornos delirantes, que la gente toma una acción correcta, podríamos decir. Si los marcianos o los robots vinieran disfrazados de tus familiares a hacerte algún daño, te tienes que defender. La respuesta parece correcta, lo que no es correcta es la idea que hay detrás de esas respuestas. Pero hay síndromes incluso más extraños. En 1880, el neurólogo Jules Cotard describió el caso de una mujer que afirmaba estar muerta. Estaba convencida de que no tenía ni cerebro, ni corazón, ni estómago, solo piel y huesos en descomposición. El paciente piensa que no está vivo, está moviéndose, pero realmente en el fondo no está muerto, o que le falta el corazón, o que le falta el hígado. Yo sí que vi un paciente que decía que la pierna se le estaba disolviendo, que se le estaba quedando más pequeña y que tenía una pierna más pequeña que la otra. Entonces era un joven residente y se me ocurrió medirle con 1 centímetro y le dije, le mide las pantorrillas, le miden igual las dos. Y dice, doctor, ¿no se da usted cuenta? Le han cambiado el centímetro, realmente no, ese metro suyo no funciona, lo que pasa es que yo tengo una pierna más delgada que otra y se me está continuamente disolviendo. Pues los delirios de Cotard auténticos son bastante raros. Tienen que ver con los cuadros depresivos, tienen que ver con personas que tienen un delirio que llamamos melancólico, afecta más a personas mayores y por muy extraordinarios que parezcan, realmente son relativamente raros. Hay un psiquiatra mexicano de nombre el doctor Ramírez, que ha dedicado toda su vida a estudiar el síndrome de Cotard y ha visto miles y miles y miles de pacientes psiquiátricos y él describe en su obra que hay 14. Él ha visto 14 pacientes. Imagínate, entre decenas de miles de pacientes encontrar 14 y además expresamente dedicado a eso. Son casos extremos y poco habituales, pero los científicos creen que la mente enferma puede ser la llave para comprender a la sana. Desde luego, el mundo está abierto ahora con el nuevo descubrimiento de las técnicas de visualización cerebral, cosas que antes los psiquiatras teníamos que suponer que estaban ocurriendo en la mente de nuestros enfermos. Ahora podemos directamente visualizar lo que está pasando, cómo está funcionando en sus cerebros. Llegará el momento en que podemos ver qué zonas del cerebro están funcionando en cada momento. Podríamos llegar quizá a leer directamente el pensamiento de una persona y sus emociones a través de una pantalla de ordenador. Conciencia. La enfermedad mental no siempre se manifiesta de manera evidente. Hay trastornos que solo aparecen bajo determinadas circunstancias vitales. Existen síndromes psicológicos que nublan la razón, sí, pero no completamente.
Por ejemplo, ¿por qué hay rehenes que defienden a su propio secuestrador? O personas que sin ningún motivo sienten celos patológicos hacia su pareja. La psicología investiga cómo brotan estas aberraciones de la mente que se infiltran en la vida cotidiana como parásitos hasta carcomer nuestro entorno familiar, destruyendo nuestro equilibrio emocional. El 30 de marzo de 1981, el presidente Ronald Reagan sale saludando del Hotel Hilton de Washington. John Hinckley Jr. dispara hasta en 6 ocasiones en apenas 3 segundos. Reagan ha sido alcanzado en un pulmón. Hinckley es reducido por el servicio secreto del presidente. Hora y media antes del atentado frustrado, Hinckley escribía: Querida Jody, como bien sabes, te amo muchísimo. Dando vueltas cerca de tu dormitorio he acabado por darme cuenta que estoy en más de una de tus conversaciones, por ridículo que esto sea. La Jody a la que se dirige Hinckley es Jodie Foster, joven actriz de incipiente éxito por entonces, inalcanzable en todo caso para un gris y mediocre estudiante. La persona siempre se enamora de alguien que socialmente es un ídolo o es alguien muy respetado por la sociedad. Es una forma súbita. Comienza a vivir que todo lo que esa persona dice, lo dice con mensajes, como en claves, pero se lo dice a ella y es para ella. Entonces vive un delirio. Es el llamado síndrome de Clerambault. Ya digo, se hace de forma súbita, por tanto aparece como crisis. La persona puede tener una vida normal en todos los otros elementos, pero sin embargo está psicótica para este elemento que es el vínculo con esa persona. Es muy importante que nos demos cuenta que la mayoría de las personas que lo padecen es porque tienen problemas sexuales. Entonces se enamoran de imposibles. Roberto Aguado es psicólogo clínico y está especializado en tratar los llamados síndromes psicológicos. Así que comencemos por aclarar qué son. Un síndrome es una enfermedad mental que afecta a la convivencia y al bienestar físico, mental y social del sujeto y que además se repite como si fuera algo reglado en todas las personas que padecen ese síndrome. Crea un sufrimiento tanto en la persona que lo padece como en las personas que están a su alrededor. No es algo momentáneo y que dura poco tiempo, sino que perdura. Un buen ejemplo es el síndrome de Otelo. No debemos confundirlo con los simples celos o con una celotipia. Es un impulso irrefrenable, exacerbado por controlar a la otra persona. Sucede más en hombres, sucede sobre todo en aquel que cree que la otra persona es suya. No tiene por qué haber una locura. Lo que hay es una obsesión enfermiza, una paranoia, un delirio. Habitualmente hay un yago, alguien que te está de alguna forma alimentando el fuego, echando gasolina, ¿no? El síndrome de Otelo puede llegar a tal nivel que encerrar a una persona en una jaula para que no salga, por a ver si te miran, o enfearla para que así nadie te mire. Los afectos, los vínculos con otras personas son determinantes en estos síndromes. Por ejemplo, en la relación enfermiza que se puede generar entre un secuestrador y la persona secuestrada, el llamado síndrome de Estocolmo. Es un mecanismo de defensa tremendamente coherente. Los mamíferos sabemos que si aquel que me puede hacer mucho daño, me enamoro de él, tengo muchas posibilidades de que él me haga menos daño. Hay secuencias donde un día viene el verdugo y dice, hoy no te voy a pegar. Y eso la víctima lo ve como que le ha salvado la vida, como que tiene un corazón. Y entonces su cerebro lucha
por fijarse en ese corazón, por unirse, vincularse a ese corazón y a partir de ahí poder sobrevivir. Aunque normalmente la clave hay que buscarla en un momento muy anterior. ¿Y sabes cuál es la variable más importante? ¿Cómo estabas de traumatizado antes de la situación surgida? Tenemos que resolver lo que ocurrió antes de llegar allí, para que el pasado, cuando se recuerde, deje de ser presente. Esto es muy importante para todos los síndromes. El pensamiento tiene pasado, presente y futuro, mientras que la emoción solo tiene presente. Si somos capaces de conseguir que la persona encuentre lo que hicieron con ella, también podremos enseñarla a vivir en el futuro sin vivir lo mismo que está viviendo cada vez que lo recuerda. No es difícil encontrar experiencias traumáticas, dolorosas en nuestros primeros años de vida. Es el caso, por ejemplo, de los menores que sufren el llamado síndrome de Munchausen por poderes. Lo que hay es una pulsión, un impulso enfermizo, patológico, delirante, psicopatológico, sería en el sentido de psicópata. Lo que hay es una persona que quiere matar a su hijo, pero no lo va a hacer directamente. Hace lo posible por inducir una supuesta enfermedad en su hijo, al que lleva de hospital en hospital reclamando una atención adecuada. Lo curioso es que cuando ese niño llega al hospital, nadie ve que en su cuerpo hay algo que sea enfermizo y por lo tanto mejoran en el hospital si se quedan un tiempo. Pero en cuanto van a casa, vuelven otra vez a empeorar porque simplemente esa madre le está envenenando. Esas personas cuando están en el hospital viven la agonía de una madre que ve que su hijo no es bien atendido. Pero cuando van a su casa se transforman y viven la situación de un psicópata que quiere cargarse a alguien. Es un síndrome que está proliferando y que se da mayoritariamente entre mujeres. Una variante es el Munchausen que afecta al propio sujeto. Esa persona no tiene conciencia de que su enfermedad es una enfermedad puramente creada por su mente. Los médicos le hacen pruebas y no ve nadie nada, pero sin embargo él sigue teniendo una sensación como que sí que es un enfermo y además él mismo se hace trampas. Por supuesto hay que diferenciarlo del hipocondriaco. El hipocondriaco es una persona que es un trastorno obsesivo. En todos los casos estamos ante enfermedades de tipo biopsicosocial que afectan a las relaciones sociales del individuo. Las patologías sociales tienen mucho que ver con las presiones de los grupos, las modas, y eso casi siempre está muy relacionado con tener una personalidad que ya está muy tambaleante, fácil de secuestrar. Sabemos que hay patología social cuando no hay individuo, cuando no hay persona, pero también es cierto que a veces la sociedad desarrolla una serie de elementos de presión tan potentes que devora un poco al individuo. Conciencia. Existen síndromes aterradores para los que sí hay una explicación, aquellos que están provocados por un tumor o una lesión cerebral, síndromes que hacen que nuestros 5 sentidos sean un caos. ¿Sabíais, por ejemplo, que nuestra mano puede actuar por su cuenta y hacer cosas que no queremos? ¿O que existen personas que de repente dejan de disfrutar de la música y confunden todas las melodías? La neurología, gracias a las técnicas de neuroimagen, entiende nuestro cerebro como un puzzle en el que todo encaja milimétricamente. Pero cuando una pieza se sale de su sitio, cuando se produce una lesión, ese equilibrio se rompe. No existe ninguna máquina en el universo tan compleja como el cerebro humano. Gracias a él percibimos el mundo exterior y la realidad, sea lo que sea esta.
Los sentidos son filtros que canalizan la información. Pero esa información puede acabar distorsionada, retorcida, si se produce una lesión cerebral. Si hay un investigador que conoce bien los síndromes de un cerebro dañado, es el catedrático Francisco J. Rubia, experto en fisiología del sistema nervioso y autor de libros como El cerebro nos engaña, El sexo del cerebro y El fantasma de la libertad. Imaginad lo que supondría ver la vida en blanco y negro. Dejar de percibir los colores. Es lo que se conoce como acromatopsia, un síndrome provocado por una lesión en el área V4, en la zona occipital del cerebro. Entonces la persona se vuelve acromatópsica, es decir, es incapaz de reconocer los colores, y también se sabe que no puede soñar en colores, porque falta el análisis, el procesamiento de los colores en esa región del cerebro. Generalmente nosotros pensamos que los colores están en la naturaleza, pero no es cierto. La inmensa mayoría de lo que consideramos el mundo exterior es una creación cerebral. Por ello, el descubrimiento de este síndrome que impide ver en color tiene implicaciones filosóficas y científicas que van mucho más allá de la neurología. Demócrito de Abdera en la Grecia antigua, Descartes en Francia, Giambattista Vico en Italia, ya dijeron que las cualidades secundarias de los objetos no están fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros, dependen del cerebro. La física cuántica ya sabe que el observador modifica la observación y por tanto estaría de acuerdo con esto. ¿Recordáis la paradoja de Aquiles y la tortuga del filósofo griego Zenón de Citio? Zenón quería demostrar que todo lo que vemos es ilusorio. Por ejemplo, el movimiento. Así, el atleta Aquiles jamás alcanzará la tortuga porque el movimiento sencillamente no existe. Y así, como fotos fijas, es como perciben el mundo las personas con akinetopsia. La persona lo que ve es una especie de cómics, imágenes, pero que no tienen continuidad, no hay movimiento. Son imágenes estáticas. Esto es peligrosísimo porque la persona puede salir a la calle y ver imágenes de un coche que se va acercando, pero no tiene movimiento y por tanto puede perder la vida, ¿no? El síndrome de akinetopsia es consecuencia de una lesión en la zona central del lóbulo temporal. En ocasiones aparece como efecto adverso al tomar antidepresivos, lo cual es especialmente interesante porque demostraría que la percepción del tiempo y del espacio es subjetiva. El tiempo y el espacio son construcciones cerebrales, es decir, que no existen. Y yo creo que la prueba la tienen los enfermos, precisamente, neurológicos. La percepción en los enfermos mentales del tiempo es completamente diferente. El tiempo. Los acontecimientos cotidianos de la vida. Los recuerdos. Bien saben lo extraña que puede ser la existencia quienes padecen amnesia anterógrada. Este síndrome de la memoria impide generar nuevos recuerdos. Hay un caso muy célebre en neurología que es el caso de H.M. Henry Mollison, que es un americano que sufría de epilepsia. Los cirujanos, para evitar que la epilepsia que estaba localizada en un hemisferio se trasladase al otro, lo que suele ocurrir, los neurocirujanos extirparon ambos hipocampos, que es precisamente la estructura del cerebro emocional que se encarga de enviar la información a corto plazo a largo plazo. La consecuencia fue que este hombre vivía el presente, pero al cabo de una hora olvidaba todo. Entonces, cada vez que el médico entraba al día siguiente a saludarlo, le saludaba como si no lo hubiese visto nunca. Y cuando el médico le decía que su tío, al que él quería mucho, había muerto, lloraba siempre. Y este hombre vivía prácticamente en el presente, ¿no? Sin embargo, conservaba toda la memoria antes de la operación. No es el único síndrome neurológico causado por la escisión de los hemisferios cerebrales. El denominado síndrome de la mano extraña sume al enfermo en una inquietante paradoja. Una parte de su cuerpo no solo no le obedece, sino que ejecuta acciones en contra de la voluntad de su dueño. ¿No se acuerda de la película de Doctor Strangelove? En donde la mano hace el saludo nazi. Bueno, esto suele ocurrir, es muy raro efectivamente, suele ocurrir con enfermos que han sufrido una división del cerebro en dos. El cuerpo calloso es una estructura que se compone de 200 millones de fibras y que unen un hemisferio con el otro. En estos enfermos en donde se les dividió el cerebro en dos, suele aparecer el síndrome de la mano extraña.
una extremidad que se independiza y que no responde a la voluntad, entre comillas. Digo voluntad porque no sabemos lo que es, pero es decir, a la necesidad de mover la mano de manera consciente. Es muy extraño en algunos pacientes, por ejemplo, el uno que se abrocha los botones de la camisa y la otra mano que se lo desabrocha. Francisco J. Rubia, además de científico, es músico. Por ello, sus investigaciones sobre cómo procesa la música el cerebro son doblemente valiosas. La música tiene distintas partes de representación en el cerebro, al igual que el lenguaje. El ritmo depende más bien del cerebro izquierdo, mientras que la melodía depende más del cerebro derecho. Cuando experimentamos una música muy agradable que nos conmueve, se ilumina naturalmente. Si lo observamos la actividad cerebral con una técnica de imagen, pues veremos cómo se ilumina fundamentalmente el hemisferio derecho. Pero ¿qué pasa cuando una persona padece amusia? Un síndrome que está causado por la escisión de los hemisferios cerebrales. No podrían percibir la melodía, le daba igual completamente. Llegaríamos casi al caso de Napoleón, que decía que la música es el ruido menos molesto. Una persona con amusia puede no distinguir entre unas melodías u otras, o ser incapaz de tocar un instrumento musical que antes manejaba con destreza. Incluso la simple escucha de una canción puede convertirse en una pesadilla. Si la música no produce placer, a fin de cuentas es un ruido, tiene razón Napoleón, ¿no? Y por tanto los ruidos suelen ser molestos. Y la persona que no tiene la capacidad musical, pues considera la música como algo, un ruido molesto. Os hemos hablado tan solo de unos pocos síndromes neurológicos, pero hay otros muchos. Sin embargo, no queremos que os quedéis con la impresión de que todo está perdido frente a ellos. El propio cerebro puede ser nuestro peor enemigo, pero también un gran aliado. Yo quisiera mencionarle una capacidad cerebral que me parece muy importante en relación con las lesiones, que es la capacidad vicariante del cerebro, es decir, que unas regiones cerebrales pueden sustituir el funcionamiento de otras. Luego, esa función vicariante no hay que olvidarla, porque en la mayoría de los síntomas que se producen por lesiones, otras regiones pueden asumir las funciones. Conciencia. Las nubes que oscurecen la mente no solo provienen del interior de nuestro cerebro, a veces vienen de lugares más remotos, proceden de nuestra sociedad, de nuestros tabúes, de los rincones más sombríos de la civilización y provocan los denominados síndromes culturales. ¿Sabíais que hay turistas que sienten ansiedad, mareos y taquicardias al contemplar obras de arte famosas? ¿O que existen hombres que tienen los mismos síntomas que sufren sus mujeres durante el embarazo? Hay una explicación para ello y nos la da la antropología, porque todas las culturas humanas tienen fuerzas subterráneas poderosas y desconocidas. En Malasia creen que una posesión diabólica es el desencadenante de una súbita y espontánea eclosión de rabia salvaje que se apodera del individuo, que pierde la razón y ataca a quien se encuentra a su paso. Tras la agresión, la persona queda exhausta, en ocasiones incluso se suicida. Esa creencia diabólica ha sido denominada síndrome Amok, un síndrome ligado en este caso a la cultura malaya donde se originó. Y sí puede haber patrones de comportamientos similares en otras partes del mundo, pero no tienen las mismas connotaciones culturales. Nosotros podemos pensar que aquí hay síndrome de Amok porque a veces oímos de matanzas, oímos de, de personas normales que de repente matan a otras. Diríamos que es similar, pero no es exactamente el mismo, porque hay aspectos que son solamente adscritos a esa cultura. Julieta París es psicóloga y antropóloga sociocultural.
Sus estudios y viajes por gran parte del mundo le permiten conocer bien la complejidad de los síndromes adscritos a la cultura, que son los más difíciles de catalogar. La mayoría de estos síndromes son considerados como una enfermedad en las culturas donde se originan y son recurrentes. En cambio, en las demás sociedades se ven como algo raro y diferente, y por eso los expertos tienden a catalogarlos como síndromes culturales. Es un concepto fascinante porque el síndrome de adscripción cultural siempre es desde nuestra cultura. Hace 20 años, el psiquiatra Hiroaki Ota identificó un trastorno que afecta a los japoneses, sobre todo a ellas, cuando viajan a París. La idea que tienen de una ciudad bella y mágica, fruto de la literatura y el cine, choca con una realidad distorsionante. La modernidad y lo bullicioso les abruma. Un ataque de ansiedad pues provocado por una cultura muy diferente, un contexto diferente. Aquí lo que podríamos encontrar es el impacto, el shock cultural. Tiene mucho que ver también con las expectativas. Y son muchos a los que las expectativas se les han roto, tanto que la embajada japonesa en París tiene una oficina para atender a sus compatriotas. También viajando se produce otro síndrome al que le da nombre Stendhal. El escritor francés recorrió toda Italia relatando sus experiencias. La que vivió frente a los frescos de Santa Croce en Florencia le nubló los sentidos y le provocó sudoración, palpitaciones, pánico. También tiene que ver con una saturación de los sentidos y esa sobreexposición a la belleza. Psicológicamente sabemos que nuestros sentidos tienen unos límites. Cientos de viajeros, sobre todo mujeres que viajan solas, experimentan lo mismo que Stendhal. Los síntomas desaparecen horas después. Un nerviosismo se apodera de otros turistas que se creen mesías, dioses, a su llegada a Tierra Santa. Se apartan de su grupo y comienzan a realizar actos de purificación y a lanzar profecías. Sufren el síndrome de Jerusalén. La persona que lo padece sufre y siente el delirio de que es alguien importante de otro tiempo, de otra época. Se llama síndrome de Jerusalén porque surgió en una ciudad pues tan mística, ese crisol de religiones y de culturas como es Jerusalén, pero también se puede dar, por ejemplo, en budismo, en Nepal, en personas que viajan a lugares donde hay una tradición religiosa muy fuerte. La religión, los rituales, la magia, las creencias pueden convertirse en una obsesión enfermiza que lleva a la culpabilidad, el miedo o la frustración. En algunas zonas de África y especialmente en China, están convencidos de la existencia de una rara enfermedad que provoca que sus genitales lleguen a desaparecer. Es el síndrome de Coro. Nosotros le llamaríamos paranoia o alucinación o delirio de que el pene se está retrayendo, se está metiendo para adentro y ellos piensan que en cuanto se meta adentro van a morir. Muchas veces lo explican en base a algún tipo de brujería, aunque hay una explicación detrás de culpabilidad, que la culpabilidad aparece como un mecanismo regulador de la vergüenza, de lo mal hecho, que aparece transversalmente en muchísimas culturas. La obsesión está también detrás del síndrome de la cobada. La cobada se ha encontrado en muchísimos lugares del planeta, a lo largo de la historia. Es muy interesante. Cobada viene del francés, significa incubar. El futuro padre se mimetiza con su mujer embarazada y le copia los síntomas, desde las náuseas hasta las contracciones en el momento del parto. El valor que ha adquirido la paternidad en la sociedad actual está provocando un incremento de los casos. Empieza siendo como un ritual. Empieza siendo en determinado tipo de sociedades como la manera que tiene el padre de captar su lugar de importancia en el momento del parto. Aquí en España se ha registrado mucho en el norte, en Cantabria, en Asturias y en el País Vasco. Muchos de estos trastornos tienen un efecto contagio. Sucede en Japón, donde el síndrome de hikikomori es cada vez más frecuente. Cientos de jóvenes se encierran en sus casas, en sus habitaciones, llegando a no salir durante años. Empezaron a aparecer casos de gente joven que dejaba de ir al colegio, dejaba de ir al instituto, dejaba de realizar sus obligaciones, digamos, académicas, laborales, y dejaban de salir al principio de casa, después de la habitación, y bueno, después hay casos donde están horas y horas delante del ordenador sin salir de ahí.
parecería un tipo de fobia social, pero va mucho más allá, donde hay una negación de la vida, hay una negación de las relaciones sociales, de las relaciones familiares. Aunque muy diferentes, los síndromes culturales tienen algo en común. Siempre estarán determinados por la personalidad y la sensibilidad previa de cada una de las personas que los padecen. Esa combinación entre la estructura personal y las exigencias, las creencias, los símbolos, los ritos, los tabúes también muy importantes de cada cultura, las que pueden hacer que esa bomba que somos, que nosotros seríamos el gas y la cultura sería la llama, prenda o no prenda de forma de síndrome psicopatológico raro. Conciencia. Hemos visitado laberintos del cerebro en los que es peligroso perderse, pero hay muchos otros, y cada uno de ellos plantea nuevas preguntas. Nuestro viaje alucinante al fondo de la mente no acaba aquí, porque nada de lo que percibimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos es ajeno a la consciencia, y menos aún a conciencia.